Nuestra próxima clase nos va a hablar del humanismo. Para cerrar esta clase, porque más adelante ustedes van a poder llevar un curso donde se une existencialismo y humanismo, ¿sí? Se une humanismo existencial, porque pues está ligado a los psicoterapeutas humanistas existenciales que se basan en sí a poder ver más que todo en el aquí y en el ahora, como nos dice la Gestalt. ¿Cómo nos está afectando en el presente? ¿Qué tan responsable soy como adulto de enfrentar lo que yo vengo arrastrando del pasado? Pero venir y resolver nuestro pasado para que no afecte nuestro presente y no afecte tampoco nuestro futuro. Pero hoy nos vamos a enfatizar en una de las terapias, ¿sí?, más conocidas por Víctor Frank, logoterapia. Él va dentro del existencialismo, también está catalogado dentro del humanismo, obviamente cuando unimos humanismo existencial, ¿verdad? Por esa razón fue que les dije que adelantaran su nuevamente lectura sobre el libro del hombre en busca del sentido. Entonces hablamos un poquito del existencialismo, ¿sí? Tanto el humanismo como el existencialismo y las otras escuelas que hemos visto pues tienen sus antecedentes de muchos años atrás y la mayoría en corrientes filosóficas, y el existencialismo no es la excepción, ¿verdad? Dentro del siglo XIX y siglo XX se da y cobra fuerza esto que es el existencialismo y persigue el conocimiento de la realidad a través de ¿qué? De la experiencia inmediata de la propia existencia. ¿Cómo me está afectando ahorita? Sí, eso es lo que nos interesa a los existencialistas. ¿Cómo está afectando ahorita? No cómo te afectó ayer, sino ahorita, ¿sí? Surgió en forma natural en diferentes partes de Europa y entre distintas escuelas de pensamiento. El existencialismo nos enseña que el ser humano existe, de que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento por sí solo. Los existencialistas dicen que no hay verdad o realidad para nosotros como seres humanos, excepto en la medida en que participamos en ella. Somos conscientes de ella y tenemos alguna relación con esta realidad. Soy consciente de lo que yo estoy sintiendo. Soy consciente que me afecta a mí, ¿sí? Porque yo lo estoy permitiendo. No es culpa de mi mamá, no es culpa de mi papá, no es culpa de mi pareja, no es culpa de mi jefe, de mis compañeros de trabajo, no, ¿sí? Yo soy una persona responsable y yo soy lo que permito si me afecta o no. Sí, pero mira, licenciada, hay muchas cosas, hay muchos sentimientos de que pues por más que nosotros queramos evitarlos, nos hace sentir mal. Ok, sí, te hizo sentir mal, pero tú como persona responsable vas a decir, ¿qué aprendizaje me está dejando esto? Sí, pero ¿cómo voy a disfrutar algo que me está haciendo sentir mal? Lo voy a disfrutar, lo voy a permitir porque es parte de mi crecimiento como persona, de mi experiencia, pero yo no voy a permitir que me siga afectando una semana y que siga interviniendo con mis roles diarios. Entonces yo como persona responsable de mis actos, de mis sentimientos, diga, ok, soy consciente, si me afectó, lloré, porque es sano, ¿verdad? Llorar, ¿y qué digo? Adiós, ¿verdad? Yo, como persona responsable. Dice el existencialismo que el conocimiento no es un hecho del pensamiento, sino un acto del hacer. Obviamente, pues es bastante extenso solo hablar de existencialismo, y si nos remontamos un poquito y retrocedemos a sus inicios, que es dentro de la filosofía, pero vamos aprendiendo, ¿verdad? Una primera generación de los autores de existencialismo, pues nos retrocedemos y vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Tal vez no recordamos en sí qué fue lo que hicieron ellos, pero los nombres nos suenan un poquito. Y está Kierkegaard, ¿sí? Nietzsche o Husserl, ¿verdad? Que ellos, pues, cuyo referente moderno fundamental es el filósofo Martin Heidegger. Y sus ideas son aplicadas dentro de la psiquiatría, ¿sí? Primero con Gaspar y luego con Vygotsky.
Y este último autor, asumiendo la epistemología fenomenológica, porque obviamente a la hora de hablar de humanismo, de existencialismo, nos remontamos un poquito a la fenomenología, ¿sí? Porque pues la fenomenología piensa que los problemas claves de las personas derivan de la propia existencia, de la condición de existir en un mundo al que debemos enfrentarnos. Y pues la mayoría, todos hemos pensado, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Si no me salen las cosas, no puedo. Sí, tiene razón esta persona, que yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Nosotros mismos vamos creando ese tipo de problemas existenciales, ¿sí? Con lo que estamos pensando. Ellos son la primera generación. Pasamos a una segunda generación, ¿sí? Ya entran terapeutas norteamericanos, todos ellos seguidores primero de psicoanálisis, que continúan con esta idea. Viene James Mugenthal, Medard Boss, más conocido como Rollo Mind. También tenemos a Irwin Yalom, ¿sí? Y dentro de ellos sale una segunda rama de existencialismo, influenciado 100% por la filosofía de Sartre, y que se desarrollaron en Inglaterra con la llamada antipsiquiatría. Entra Ligon Cooper y clasificado entre los existencialistas, aunque con un método propio. O sea, él se considera existencialista, pero él desarrolló su propio método, y así lo dice Viktor Frankl. Yo sigo mi propia teoría llamada logoterapia. Pues conocemos, ¿verdad?, a Viktor Frankl por el libro más conocido, El hombre en busca de sentido. Se nutrió de Freud, claro que sí, de Adler, pero se separó completamente para crear lo que comúnmente conocemos como logoterapia. ¿Qué promueve el existencialismo? La clarificación y sobre todo la comprensión de valores y creencias del cliente mediante el diálogo con el terapeuta. Sabemos que cada quien trae sus valores, cada quien trae sus propias creencias, y vamos a respetar eso. Pero si esas creencias son irracionales, como lo que vimos la semana pasada, obviamente con nuestro acompañamiento vamos a cambiar esas ideas para que no esté afectando lo que le interesa al existencialismo, que es el presente, ¿sí? ¿Qué busca el existencialismo? Comprender, indagar la manera en que el cliente ve al mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aclarar. El mundo no está en contra nuestra. Es que el mundo está confabulando contra mí. No. El mundo, aunque usted deje de existir, ahí se va a quedar, ¿verdad? Esos problemas sociales ahí van a quedar. Usted va a ser reemplazado de su trabajo y ese puesto ahí va a estar, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que comprender es la visión que yo veo al mundo. Sí hay problemas sociales, aunque yo no siga a todo el pueblo, ¿verdad? Pero con una acción que a mí me satisfaga, yo doy por bien servida dentro de este mundo, ¿sí? Yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Mi jefe puede decir, lo está haciendo mal, no le sale como yo quiero, pero yo estoy cumpliendo con mi trabajo, y yo malo no soy porque estoy aprendiendo, si no, no estuviera en el puesto que estoy, ¿verdad? Entonces, lo que busca el existencialismo es que nosotros indaguemos, que hagamos que el cliente entienda, ¿sí?, esa manera que vea el mundo. ¿Qué características podemos encontrar del existencialismo? Pues aquí les traje algunas características de las varias que tiene. Vamos a aumentar la conciencia del cliente respecto a su propia existencia, ¿sí? Hacerlo consciente del por qué está acá. Y así poder ayudar a que experimente su estancia como real. Si no, es que yo no puedo cumplir mis metas, no puedo encontrar el trabajo que tengo, todo me sale mal, entonces yo no sé por qué nací, yo no sé por qué existí,
¿verdad? Entonces, hacer esa conciencia como ser responsable, como adulto responsable que es, ¿verdad? Que sí tiene un objetivo por acá. Pero esos pensamientos que lo atan al pasado no dejan que viva su presente. A que ellos entiendan el proyecto existencial de la persona. Cada uno de nosotros tiene un proyecto existencial de estar acá, pero no lo hemos descubierto o lo bloqueamos o simplemente no queremos enfrentar esa situación, ¿sí? Descubrir las formas y áreas de alineación para recobrar la autoposición y la autodeterminación que en el camino, ¿sí?, vamos perdiendo. Entonces tenemos que recuperar eso. Con nuestro acompañamiento el cliente se va a poder dar cuenta, va a tener un sentido del por qué estar acá. ¿Qué visión de la persona podemos encontrar dentro del existencialismo? Para los existencialistas no hay conjunto de rasgos que constituya la personalidad. La existencia es algo emergente, es un proceso dinámico. Cada uno de nosotros construye la realidad dando significado a nuestra propia experiencia en este mundo. Y este es un proceso único, ¿sí? Somos seres en el mundo. Y por eso siempre, ¿verdad?, lo encargamos nosotros promotores de la salud emocional, de la salud mental, y que no nos comparemos con otras personas porque cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y se encarga esto desde que somos niños, ¿sí? Sí, es que yo tengo 3 hijos y nadie es igual. No, nadie, ¿verdad? Y es cuando sacamos el ejemplo y que les decimos, comparen sus dedos de la mano, ninguno es igual. Y tampoco esa frase que usan es que son como 2 gotas de agua, se parecen. Si nos metemos a analizar ya con números, con tiempo, ya la física fundamental, ninguna gota cae a la misma velocidad. Entonces no podemos venir y compararnos. Y eso es lo que trata de, ¿verdad?, venir y definir y descubrir nuestra propia experiencia en el mundo, ¿sí? Cada uno de ustedes se está formando como psicólogos clínicos, pero cada uno de ustedes cuando ya esté fuera, ya esté desempeñando su papel, va a tener diferente esencia, ¿sí? Va a tener diferente esa forma de venir y representar muy bien su rol de profesional. Aunque todos nos digan, todos son psicólogos, sí, pero cada uno de nosotros tiene esa chispa completamente diferente y es lo que se da dentro del existencialismo. El ser y el ambiente son una unidad porque ambos son creados por el individuo. Para comprender a una persona hay que comprender su mundo como tal y cómo lo construye. Y eso lo venimos hablando, ¿verdad? Nosotros no podemos venir y juzgar a una persona así completamente a priori. Sabemos que hay una raíz que lo hace comportarse como se está comportando. No sabemos cómo ha ido trazando esa escalera que lo está llevando, ¿verdad?, a su meta. No sabemos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que venir incluso, ¿verdad?, y es donde ponemos en práctica la empatía y ponernos en esos zapatos. A mí puede que no me haya costado una etapa, pero a esa persona sí le está costando. Y yo por el momento no he encontrado obstáculos, se me ha hecho como que más fácil, pero no sabemos esa persona. ¿Qué cadenas viene arrastrando desde que es niño? ¿Sí? Entonces tenemos que comprender su mundo como tal y cómo lo está construyendo, ¿sí? Este mundo de cada uno de nosotros, nos dice Baxter, cuenta con 3 dimensiones: un mundo biológico, un mundo social y un mundo personal. Cuando hablamos del mundo biológico, somos organismos con necesidades, con deseos, con instintos. Sentimos dolor, placer, ira, nos enojamos, gritamos, ¿sí? Y es parte de ese crecimiento de este mundo que nos va a llevar al mundo personal. En este mundo biológico estamos en contacto con la naturaleza, a veces nos desborda por su inmensidad y limita nuestras posibilidades de desarrollo porque dependemos de ella y no siempre es controlable, ¿sí? El mundo de lo social
Aquí compartimos el mundo con otros. Lo dice, mundo de lo social. Nos guste o no. Muchas personas que dicen, no, es que yo soy antisocial. ¿Sí? No comparto, no me gusta ir a fiestas, no me gusta ir a reuniones, pero en su ámbito laboral comparte con compañeros. Tal vez no de beso y abrazo y de que me reúno con ellos a la hora del almuerzo, pero sí es parte de mi sociedad, ¿verdad? La comunidad, la cuadra, podríamos llamarlo, en donde vivimos. Estamos compartiendo un mundo con otro y en sí, todo. En este mundo social sentimos odio o amor por los demás. Buscamos relaciones auténticas con ellos y su presencia nos ayuda a dar sentido y propósito a nuestra existencia. Pero también nos produce tensión. Compartir nuestro mundo con otros implica asumir riesgos como rechazos, enfrentamientos. Hoy saludé y pues no me saludó. Y tenemos que aceptar, porque la alternativa en sí es la soledad. Y sí, una persona puede amar tanto, pero tanto su soledad. Puede llegar al punto de decir, yo no necesito nada de nadie, ¿sí? Pero para los existencialistas que dicen que hay un vacío emocional grande dentro de esa persona, que hay que tratar de descubrirlo, ¿sí? En el mundo personal está constituido por nuestra experiencia interior. Construimos un autoconcepto que da coherencia a nuestra existencia y desde el que contemplamos la realidad. Este autoconcepto es un intento de comprendernos a nosotros mismos, de conocernos para estar en mejores condiciones de afrontar las exigencias del mundo exterior. Por eso se llama mundo personal, para llegar al punto de decir es que sí me conozco a mí mismo, cómo soy, ¿sí? Pero conocernos, ¿verdad? A través de este autoconcepto, en el saber, ¿verdad? Que puedo manejar este mundo biológico y este mundo social, ¿sí? Y Frank, dentro de este mundo personal, él añade una cuarta dimensión, ¿sí? A estas tres anteriores. Frank le añade la espiritualidad, nuestra relación con lo divino, con lo trascendente, con todo lo que está más allá de nuestras vidas y de nuestra capacidad de comprensión, pero que en un momento dado puede servirnos para dar sentido a todo, ¿sí? La forma en que decidimos ser en estos cuatro órdenes del mundo constituye nuestra personalidad. Entonces aquí nos presenta el autor una gráfica, ¿verdad? Tenemos por Meister cómo ser el mundo biológico, social y personal. Según esto, constituye nuestra personalidad. Pero Frank le agrega lo espiritual. ¿Y qué entra en eso de lo espiritual? Ya dado biológico, social, personal, espiritual, ya entran esos temas existenciales, como la búsqueda de sentido, la soledad, porque Frank habla muy bien de la soledad, la libertad de responsabilidad y la muerte. Porque la muerte, dice Frank, es un tema que a nadie le gusta tocar, que a nadie le gusta conocer, pero es parte de. ¿Sí? Estos temas existenciales son importantes porque también Yalom habló de ellos. Entonces, ¿verdad? Quedamos con una cuarta, ¿verdad? Con una cuarta dimensión por Frank, que es lo espiritual, dentro del existencialismo, ¿verdad? Damos paso entonces a lo que ya llamamos psicoterapia existencial, ¿sí? La psicoterapia existencial se preocupa por las personas que están sufriendo o están en crisis. Dicha terapia está basada en el entendimiento de que cada persona es la creadora de su propia vida y tiene la libertad de elegir cómo responder a cada momento de la existencia dentro de las metas que encontramos, ¿sí? Sí, esa persona puede elegir sentirse triste, sí, porque es parte de este aprendizaje de vida.
pero ella va a elegir cuánto tiempo quiere estar triste. Una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años. Cada uno va a elegir esa meta. ¿Sí? Algunos terapeutas intervienen con la intención de aliviar esa angustia cuando es posible ayudar a las personas a competir con los desafíos inevitables de la vida de una forma más significativa. ¿Sí? ¿En qué basamos? ¿En qué se basa la psicoterapia existencial? Está basada en el entendimiento de que cada persona es la creadora de su propia vida. Cada uno de nosotros decide cómo va a ser nuestro día de hoy, ¿sí? Puede que yo lo haya planificado desde la mañana y ahí pues hayan surgido tropiezos, pero yo voy a elegir cómo enfrentar esos tropiezos. Y tenemos esa libertad de elegirlo. ¿Cómo vamos a responder a cada momento de la existencia? Y hay algunas metas. Dentro de esas metas podemos encontrar vivir en el presente. El terapeuta ayuda a su cliente a comprender que vivimos en el momento, que todo pasa y nada dura. ¿Sí? Encontrar el significado personal. Los terapeutas ayudan a las personas a descubrir el significado de sus vidas, ¿sí? Incluyendo el significado de experiencias y crisis dolorosas, porque es parte de aprender a vivir. Es imposible que alguno de nosotros no vayamos a sentir tristeza, no vayamos a sentir dolor, no vayamos a sentir ese miedo, ¿sí? Cuando nos dicen la palabra muerte. A través de la reflexión personal profunda y acciones posteriores. Aumentar la conciencia y vivir auténticamente, ¿sí? En la terapia existencial, el reto es ayudar a la persona a encontrar su autoridad interna y a ser más sincero y auténtico consigo mismo en las elecciones que hace. Porque al final tenemos que ser auténticos con nosotros porque estamos eligiendo nuestra vida. ¿Sí? No para complacer a mi mamá, sí, es que es mi mamá, es mi papá, es mi pareja y ha estado ahí, yo lo quiero, lo respeto, sí, pero al final, ¿sí? El que está peleando por esas metas, el que está eligiendo, soy yo. Respeto, ¿verdad? Lo que opinen y quieran venir y decirme qué hacer, pero al final soy yo el que decido si sí lo llevo a cabo. Hacer frente a la ansiedad. La terapia existencial puede ayudar a las personas a examinar las raíces de algunas ansiedades y aprender a cómo salir adelante de la mejor manera. Asumir la responsabilidad de sus decisiones. Los terapeutas existenciales ayudan a sus clientes a estar más al corriente con sus elecciones, su libertad de tomar decisiones y las consecuencias de sus acciones. ¿Sí? Estas son algunas metas que vamos a encontrar, ¿verdad?, dentro de la terapia existencial. Y pasamos entonces, ¿verdad?, a lo que es logoterapia. Entonces sabemos, ¿verdad?, que la logoterapia es una psicoterapia, es una terapia, como su nombre lo dice, en busca de sentido. Logos significa sentido. Estoy buscando el sentido, más que todo en mi vida. Es un enfoque existencial y es uno de los más famosos que va a ayudar al individuo a solucionar sus problemas filosóficos o espirituales. ¿Y cuáles son esos problemas filosóficos espirituales que podemos encontrar, que podemos enfrentar? El principal, el significado de la vida. ¿Sí? Ese significado que nosotros no sabemos si estoy aquí, pero pues no sé, la verdad. Muchos nos quedamos callados cuando llegan y nos preguntan, ¿usted sabe por qué está acá? ¿A qué vino acá? Lo primero que muchos contestan y dicen es a cumplir mis sueños y mis metas. Qué bueno, ¿verdad? Pero cuando ya pasamos a dar ese significado de muerte,
Y eso es lo que busca la logoterapia, buscarle significado a la vida, buscarle significado a la muerte, al significado del sufrimiento, porque es parte de sentirlo, ayuda a que encontremos ese significado de vida, significado del trabajo, el significado del amor. Son esos problemas que trata la logoterapia. Y se centra más que todo en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. El sentido de vida no descubre el propósito de la existencia, más bien surge de las respuestas que el hombre da a la vida, a las situaciones y a las tareas con que la vida la enfrentamos. La logoterapia nos invita a la esperanza, a asumir el compromiso de buscar activamente el significado de la vida. No te preguntes, nos dice Frank, ¿qué tiene la vida para ti? Elige tú cuál debe ser ese propósito de tu existencia, llena de significado. Cada momento decidiendo qué puedes hacer o qué actitud conviene asumir. El sentido no es algo que haya que descubrir, es algo que debemos otorgar conscientemente. ¿Qué sentido puede tener la muerte de un ser querido? Probablemente ninguno, dice Frank, solo el que nosotros queramos darle. Para eso, la conciencia, la responsabilidad y la actitud elegida son los conceptos básicos de logoterapia. Y ustedes pueden venir, ¿verdad? Y agarrar Google y buscar. Hay muchos videos de entrevistas de Frank y es bastante enriquecedor ver toda esa información que nos proporciona. Incluso él dice que es válido y que muchas veces a él le pasaba. Él no quería saber nada de nadie, ni siquiera de él mismo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace venir y crecer como personas y encontrar nuestro propio significado, no el significado que quieran terceras personas que nosotros tengamos con nuestra vida. No, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su propio sentido, ¿verdad? Para seguir en esta vida, para venir y aceptar ese significado de muerte, del sufrimiento, del trabajo, del amor. Todo eso nos hace crecer como personas para encontrar ese significado de vida. Y aquí tenemos pues un poquito de su biografía, ¿verdad? Es bastante rico conocer la vida de Frank, ¿verdad? Pues él más que todo es conocido, como yo les digo, por su libro El hombre en busca de sentido, y porque obviamente dentro de él relata, ¿verdad?, lo que vivió en ese campo de concentración. Tenemos aquí que en 1924 a 1930 realizó sus estudios en medicina. En 1936 recibe la especialidad de neuropsiquiatría. En 1940 asume la dirección de la clínica neurológica. En 1941 se casó por primera vez. En 1942, él y su familia fueron llevados a esos campos de concentración, ¿verdad? Dentro de esos campos de concentración, sus padres y su esposa mueren, ¿verdad? Si más o menos nos queremos dar una idea cómo son esos campos de concentración, tenemos varias películas de esa época. Una de las más sonadas es La vida es bella y El niño de pijamas de rayas. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que tanto pues se utilizaba cómo era el trato a las personas en esos campos de concentración. De 1942 a 1945 estuvo prisionero en los campos de concentración, ¿verdad?, por alemanes de Auschwitz. En 1945 reescribió su manuscrito que había sido arrebatado por los nazis y llevaba el nombre de Psicoanálisis y Existencialismo. Antes de la Navidad de ese año, dictó entre lágrimas a 3 secretarias durante 9 días el testimonio de sus experiencias en los campos de concentración, que sería el libro Un psicólogo en el campo de concentración, el que hoy conocemos como El hombre en busca de sentido. Fue nombrado jefe del departamento de neuropsiquiatría en la Policlínica de Viena en 1946.
En 1947 contrajo matrimonio por segunda vez con Ellen Witch y fue nombrado profesor asociado de Neurología y Psiquiatría en la Facultad de Medicina. En 1948 dio una conferencia sobre el inconsciente espiritual, que fue tema de su tesis doctoral en filosofía. Todo ser humano tiene un sentido religioso fuertemente arraigador en el inconsciente. En 1950, junto a un compañero, funda la Sociedad de Medicina de Psicoterapia y se dedicó a dar conferencias por todo el mundo. En 1954 había destacado la importancia de logoterapia en el tratamiento de las neurosis no genas. En 1961, Alport lo invita a la Universidad de Harvard como profesor visitante y se inició en un largo periodo americano en docencia. Y un dato curioso, ¿verdad? Que era uno de los docentes donde sus clases eran completamente un lleno total. En 1984 hay un encuentro latinoamericano en logoterapia y en su seno nació la Sociedad Latinoamericana de Logoterapia. Viajó a los 5 continentes con mensajes de esperanza y sus publicaciones han sido traducidas a 18 idiomas. Muere el 2 de septiembre de 1997 de una insuficiencia cardíaca. Su familia, principalmente su nieto, mantiene activa la propagación de la logoterapia y análisis existencial a través de un instituto de Viktor Frankl en Viena, y pues ellos siguen, ¿verdad?, con documentales. Esos documentales obviamente pues tienen un precio. ¿Para qué? Para poder mantener ese instituto y que no se pierda el legado de Viktor Frankl. Dentro de la logoterapia, Frankl maneja técnicas, ¿sí? Y vamos a hablar de las 3 técnicas principales dentro de logoterapia. Estas técnicas fueron utilizadas por él mismo, ¿sí? Y él menciona en su libro Psicoanálisis y Existencialismo que la relación entre las 2 personas es el aspecto más significativo del proceso terapéutico, un factor más trascendente que cualquier método o técnica. La relación debe contrapesar los extremos de la familiaridad humana y la separación científica. El terapeuta, dice Frankl, no debe guiarse por la nueva simpatía en su deseo de ayudar al paciente, ni a la inversa, reprimir su interés humano por la otra persona, reduciéndose a la técnica. El logoterapeuta debe ser alerta para no imponer al paciente su propia filosofía. Debe de impedir la contratransferencia al paciente respecto a su filosofía personal. El paciente debe ser responsable de sí mismo. El logoterapeuta solo debe proporcionarle la experiencia de su responsabilidad. Concede gran importancia a la relación del paciente. Y el terapeuta, quien solo debe proporcionar la experiencia de su responsabilidad, pensando los extremos de la familiaridad humana. Y esa separación científica puede entablar un diálogo homoético y debe estar alerta de no imponer al paciente su propia filosofía. ¿Cuál es ese diálogo homoético? Diálogo socrático. Ese es el que nosotros tenemos cara a cara con el paciente, pero debemos de prestarle esa atención necesaria. Cuando dice diálogo socrático, cara a cara, yo tengo que estar viendo al paciente, ¿sí? Yo no tengo que venir y distraerme porque obviamente el paciente está confiando en mí. El cliente está abriéndose, me está contando algo a través de estas técnicas que yo tengo que prestarle atención. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues obviamente siempre con un consentimiento informado, darle a conocer al paciente que vamos a utilizar alguna de estas técnicas, pero que podemos estar grabando, ¿sí? Audio o filmando, ¿verdad? Tenemos entonces la primera técnica llamada diálogo socrático. Y como lo decíamos, ¿verdad? Es un diálogo verdadero cara a cara. Te escucho mientras te observo. Me dejo sentir por lo que dices y entonces recibo la información de contenido y forma de lo que tú me estás expresando. Esta técnica sirve como un medio para discutir los temas básicos como la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de sentido.
En este contexto, el terapeuta puede actuar como un educador para hacer entender a las personas su situación existencial o como un cuestionador activo que hace preguntas para ayudar a las personas a generar nuevos significados. Vamos a hacer ese tipo de preguntas, sí, pero nos vamos a dejar guiar en base a sus respuestas, ¿sí? Si viene el paciente y me dice, no, pues es de que la verdad yo no merezco vivir, no sé ni para qué estoy acá, ¿verdad? Contestamos en base a esa respuesta con otra pregunta. No sabes por qué estás acá. Y él nos va a contestar, puede que nos conteste, sí, la verdad, pues quisiera morirme. Y así vamos dándole hincapié, ¿verdad? La intención paradójica en la neurosis, ¿verdad? Caracterizadas por la evitación de situaciones temidas. Esta intención paradójica podemos utilizarla para fobias, para manejar trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Y a Frank le gustaba prescribir a las personas enfrentar, ¿verdad? Enfrentar, o sea, esta intención paradójica nos va a servir para poder enfrentar a esa fobia. No es que pues yo le tengo mucha fobia a quedarme solo. Quédate solo. No, es que no, intenta quedarte solo, ¿verdad? Es, enfrentaba a que el paciente lo hiciera, sin más ni menos, no preparándolo, sino mandándolo de una vez, ¿verdad? Y pues el cambio que persigue, sobre todo actitudinal, pasar de lo que él llama una pasividad errónea a una actitud de responsabilidad. Es la filosofía de si algo te da miedo, es señal de que tienes que enfrentarlo. Técnicas él era directo, iba directo, ¿verdad? Y eso es lo que él quería, que experimentara el cliente lo que está sintiendo en su presente. La de reflexión, pues es llamada también autotrascendencia o hiperreflexión y también la podemos usar en trastornos obsesivos compulsivos o en trastornos sexuales, ¿verdad? Como obsesiones. Algunas patologías se mantienen por exceso de atención que nosotros mismos ponemos a nuestros síntomas, ¿sí? La estrategia de este caso es desenterrar a los pacientes de sus propios problemas, desplazando su atención hacia otras personas y ocupaciones y así tomar distancia respecto a sus propios problemas. Busca animar al paciente a que reviva por lo menos un momento esa situación con miedo. Esto es animarla a que lo haga, todo lo contrario a lo que dicta la actitud hacia la situación. Todo ello se deberá llevar a cabo con una atmósfera de lo más humorística posible.